La intervención de esta tarde corre a cargo de Flora Pescador Monagas, doctora arquitecta, máster en Arquitectura del Paisaje por la Universidad Politécnica de Cataluña, profesora titular de Universidad de Urbanística y de Ordenación del Territorio y actualmente profesora honorífica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha desarrollado su actividad docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, a la vez que ha participado habitualmente en distintos proyectos de investigación. Ha sido profesora visitante de l'École Supérieure de Lyon, de l'École Nationale Supérieure de Architecture en Francia, en la Oxford Brookes University en Oxford, en el Quad de Arte, Arquitectura y Diseño de Guadalajara, México, en la School of Landscape of Pennsylvania University y en la Facultad de la Universidad Veracruzana de Jalapa, Faculty of Engineering and Arquitectura de Chile, Japón. Autora del libro Viaje a través del patio para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, autora del libro Rearchi de la Sal de Lyon y otros también en colaboración como Los Jardines de Canarias para el Cabildo Insular y la RACUA y otras publicaciones realizadas a través del programa europeo de Interreg MAC 2014-2020, como es el Islas como Laboratorio del Antropoceno. Es asimismo autora de la publicación Biogrid, análisis crítico del paisaje de Lanzarote para la reserva de la biosfera de Lanzarote, autora de numerosos capítulos de libros como La ciudad de Buenos Aires para la Universidad de Aarhus, Dinamarca, y más arquitectura, además de múltiples artículos en revistas de relación nacional e internacional. Ha dirigido y organizado numerosos congresos, cursos, talleres de encuentros internacionales sobre paisaje, arquitectura, urbanismo, cambio climático y cooperación internacional. Trabaja en el estudio de MPC Arquitectos, en donde ha desarrollado numerosos proyectos que abarcan todas las escalas de actuación del urbanismo, medio ambiente, paisaje y arquitectura. Parte de esa obra está publicada en diversas revistas especializadas. Fue directora de la Escuela de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, dirigió el Máster de Protección Urbanística y del Paisaje, fue directora de la novena Bienal de Arquitectura y Urbanismo para el Ministerio de Vivienda y el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España. Ha sido directora del Grupo de Investigación RUSCASE dentro del Instituto Universitario de Investigación en Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En la actualidad es presidente del órgano ambiental de Gran Canaria y vicepresidenta segunda de la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Ha recibido diversos premios y menciones nacionales e internacionales, así como teniendo obra publicada y expuesta en la Bienal de Arquitectura Española y en la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia, bajo el título de Nosotros las ciudades, donde tuvo el honor de ser seleccionada entre un grupo de mujeres arquitectas representativas en España por su dedicación y trabajo en el campo de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje. Les dejo con Flora Pescador. Buenas tardes a todos. La verdad es que la charla que voy a presentar a mí me habría encantado utilizar las palabras de cualquiera de los que me han precedido, porque realmente se ha tomado trabajo de escribirlo y de precisar muchísimo. Muchas de las cosas que voy a contar, que voy a tratar de hacerlo además a través de imágenes. Creo que los arquitectos nos expresamos con imágenes y probablemente sea para mí la herramienta fundamental para poderlo hacer. Quisiera dar las gracias a todos ustedes también por... Si ven que me paso, que estoy demasiado tiempo, me avisan porque puedo estar hablando de esto muchísimo rato. Lo primero que quisiera contar en relación con los jardines siempre son cosmogonías o paradigmas o digamos que dispositivos que nos muestran gráficamente la posición en el mundo, la posición que mantenemos y también el paradigma de naturaleza que estamos utilizando en cada momento histórico. He querido elegir estas tres imágenes. Una es el Jardín de Versalles, un jardín que es realmente un entramado geométrico, como pueden ver, de dominio sobre el control de la naturaleza, parte de una idea de jerarquía muy fuerte que organiza la ciudad y el territorio y el jardín, como hemos visto en alguna charla ya. De aquí es normalmente entendido como la base de los jardines franceses. Los jardines barrocos, los jardines geométricos, los jardines que muestran un dominio o una concepción de dominio sobre la naturaleza. Hay también, durante el siglo XVIII y también el siglo XIX,
hay toda una larguísima tradición de jardinería inglesa que se muestra al revés, sobre un paradigma de naturaleza de armonía con el territorio, de armonía entre la humanidad, los animales, la vegetación, que puede llegar incluso a rozar a veces lo romántico, lo sublime, incluso el temor. Se mueve en un contexto más de jardín emocional. Y la imagen que les muestro aquí es una imagen que realmente es una imagen de Nueva York, del Central Park de Nueva York. Hereda toda una tradición de la jardinería inglesa, pero la ubica en el centro de una ciudad. Convierte un espacio naturalista en un espacio democrático, de acceso central de todo, digamos, la ciudad o de la parte de Manhattan de la ciudad de Nueva York. Perfectamente tabulado en su escaque rectangulares de la malla arquitectónica, pero que rompe, digamos que colisiona abruptamente con la naturaleza romántica de su interior. Esto lo realiza Olmsted, que lo gana en un concurso, y llega incluso a dejar en su interior parte de las piedras o de las rocas que se encontraban ahí. Digamos que es una manera de mostrar la naturaleza de una manera muy evidente, aunque incluye además otros conceptos como el de parque urbano. Vemos como la jardinería pasa de la monarquía a lo social, a lo demócrata, a lo perfectamente repartido en un campo del urbanismo en el territorio. Y la tercera imagen que les quería mostrar era de Jean-Claude Nicolas Forestier. Es un discípulo de Alphand. También se ha hablado aquí de Alphand y de la concepción barroca de las ciudades y la concepción escenográfica del montaje geométrico de las ciudades, y cómo desde una posición no antinómica trata de hacer un jardín. En concreto que estamos viendo es el Parque de María Luisa en Sevilla, llamado para hacer la exposición iberoamericana o hispanoamericana de Sevilla en el año 29, y también para la exposición universal internacional de Barcelona. La concepción de Forestier se aleja de la dicotomía entre la naturaleza y lo geométrico y el dominio, y trata de estudiar, y de hecho tiene algún libro, algún carnet de paisaje o de paisaje muy dedicado a pensar en de qué manera la jardinería española, la jardinería mediterránea también forma parte de la historia de los grandes trazados. Incluye, se queda fascinado cuando viene a España con los jardines árabes, y al final muestra un trazado como el que estamos viendo aquí, en el que mezcla perfectamente lo que es la concepción geométrica de la concepción de un jardín y lo que es la naturaleza distribuida a modo de salón en pequeños espacios en el interior de este jardín. Lanza también la idea de la sensualidad, el jardín de la emoción. Forestier es más considerado como un paisajista modernista, pero lo es, digamos, como muchas de las concepciones en la arquitectura y en el urbanismo de una manera epitelial. Lo es sobre todo en la construcción de kioscos, lo es sobre todo en la construcción de grutas de agua, de estanques. Piensa en la sensualidad, en cómo la gente puede llegar a sentir, estar en un jardín a través de los sentidos, a través del sonido, a través del agua, a través del cromatismo, de la cerámica esmaltada, etc. Y llega a ser realmente en sus discursos un verdadero nueva concepción del jardín a partir de estas ideas. Forestier además fue también urbanista y también seguidor de las ideas de Olmsted en el sentido de darle continuidad al territorio del paisaje a partir de la naturaleza, a partir de la vegetación, a partir de los espacios libres, a partir sobre todo en las ciudades. Aquí en Las Palmas, a mí me gustaría, ya se ha hablado de los planos de Las Palmas, yo creo que los más significativos son el de Laureano Rodrigo y el de Fernando Navarro, digamos en el marco temporal que estamos estudiando, pero yo decido también incluir a López Echevarrieta, que fue el primer arquitecto canario que estuvo aquí. Les voy a explicar tres espacios, y una de las cuestiones que yo quería desarrollar
y que he ido encontrando a lo largo de mi investigación, porque casi que he hecho una pequeña investigación sobre estos espacios. Ya tenía muchas, pero yo quería entroncarlo con el modernismo. He ido seleccionando los espacios y al final no me he quedado con estos tres. Uno es el Parque Doramas, evidentemente una representación de un sitio, un lugar que tiene aquí desde hace muchísimos años, los tres son muy antiguos. Otro es la Plazuela y el tercero el Parque de San Pedro. En el caso del Parque de Doramas, en esta imagen, yo quería transmitirle esta acogida del libro que hicimos sobre jardines, cuál es la importancia del trazado y cómo a partir de una valoración exhaustiva de la ciudad, en el momento en que se instala aquí el Hotel Santa Catalina, que era evidentemente un espacio privado, no público, cómo se organiza, cómo se va poco a poco evolucionando un trazado y convirtiéndose un espacio en otro. Es algo que me ha sorprendido en la investigación que he llevado, de qué manera en los espacios libres acaban completamente siendo borrados, la historia a veces se queda en pequeños fragmentos, y al contrario de lo que decía ayer Mago González, que muchas veces hay que buscar los restos de esos espacios, pero casi con lupa, porque desaparecen completamente y se vuelven a construir de una manera completamente distinta. A mí siempre me encantó la imagen en el plano de Laurana Arroyo y cómo dibuja los jardines de Santa Catalina en un momento que estaba en la vega de Santa Catalina, en medio del cultivo, y cómo dibuja todo este trazado del antiguo hotel y la subida en rampa, lo que estaba allí el campo de golf, realmente era un dispositivo para los ingleses, que se habían montado una manera de construir el mundo completamente distinta a lo que era la ciudad de Las Palmas en aquel momento. Así como la ciudad de Las Palmas era una ciudad cerrada, no aireada, poco porosa, poco preocupada por los espacios verdes, los ingleses instalan en Ciudad Jardín, y especialmente a partir de este ejemplo, una manera de vivir completamente distinta, completamente organizada a partir de, con todo lo contrario de la porosidad, de la cultura de los espacios verdes, de la vegetación. Muchas de las especies que utilizan en los jardines, todavía alguna queda, están perfectamente seleccionadas de palmeras, de grau, de especies locales. También, y los trazados que introducen son trazados que nada tienen que ver con el mundo agrícola, tienen que ver con el mundo naturalista y la concepción más inglesa de los jardines. También me gustaría decir algo sobre la arquitectura. Ayer estábamos viendo el gabinete literario y las cúpulas bulbosas. Pues en estos años ya James Maclaren, que es el arquitecto de este hotel, ¿no?, en el que se inspira en su reconstrucción Miguel Martín, aparece con este tipo de estructuras, yo diría que eclécticas. Es difícil de decir qué estilo es este, ¿no? Este estilo que aparece muchísimo, sobre todo en estos años, y estos pórticos casi que arabizantes, esta manera de construir, estos orientalistas, como una manera de expresar lo exótico de un lugar. Es curiosa la imagen por el encuentro entre, bueno, la isleta, los jardines y el hotel. Los jardines realmente del Parque de Doramas se inician, que son elaboraciones propias, pero que están sacadas de la información que pude extraer del archivo de Miguel Martín, que es quien se encarga de trabajar en este jardín cuando pasa a ser propiedad del ayuntamiento, justo después de la Primera Guerra Mundial. La sociedad inglesa vende los jardines al ayuntamiento que son comprados, y ese reproduce perfectamente el estado actual, como eran estos jardines, con esta, digamos, estructura naturalista, azarosa, que tenían en aquel momento, y cómo empieza a pensar una manera completamente distinta de ser construido. Yo pienso que las ideas de Néstor Martín, cuando Néstor Martín decía que había que construir en este parque, en este jardín de Dorama, conservando completamente todo ese arbolado, había que construir un lugar de exposición permanente de la artesanía local, de la manera de la cultura local, de la agricultura local, una especie de plataforma de difusión de lo local en este sitio. Cuando me encontré con este plano lleno de construcciones, pensé que probablemente el hermano estaba tratando de construir las ideas que tenía Néstor sobre este lugar
Hay que decir que esto lo hace en los años 50 Miguel Martín, y claro, Néstor había muerto en el 38, con lo cual es recuperar unas ideas que Néstor había dejado como herencia y que el hermano construye. La ciudad de Las Palmas, en el plan de Miguel Martín, es una ciudad muy estructurada. Él le da esta apariencia casi barroca, con tridentes, patas de oca, y el eje de Dorama siempre me llamó la atención, ya desde el plano de Laureano, pero también en el plano de Miguel Martín, cómo quiere convertir una bisagra, una charnela para la ciudad, una especie de que además ya se avanzaba, por una ciudad muy longitudinal, y que él quería romperla con un eje verde transversal que subiera por las laderas. Esto lo lleva a todas las escalas. Miguel es muy curioso cómo maneja como arquitecto la gran escala de la ciudad, la escala de jardín, la escala del hotel, incluso la pequeña escala del diseño. Al final, acaba siendo una concepción barroca, una concepción más llegada a lo mejor a su cultura francesa, que también tenía, y hace un espacio simétrico, eso sí, conservando completamente todo el arbolado que había en el interior. Construye este eje que él quiere para la ciudad de Las Palmas. No puede perderse en una concepción naturalista. Hace un trazado perfectamente rectilíneo que acaba integrando completamente toda la estructura de este lugar. Si lo miramos también a la pequeñísima escala, en este caso del pueblo canario, que también queda convertida en la exposición para las ideas de Néstor, a mí siempre, cuando paso por el pueblo canario y veo estos suelos, siempre pienso en las cantererías canarias. Me viene que tanta relación tiene con Néstor. Estas geometrías perfectas, es como si hiciera un mantel sobre esta estructura y sobre ella construye con estas mismas geometrías de aspa que está empleando para la gran escala del jardín en la pequeña escala del Museo de Néstor. Hay otro personaje que llegó por aquí en los años 50 y que trabaja en colaboración con Miguel Martín, que se llama Rubió-Tudurí. Nicolás Rubió-Tudurí es un arquitecto, en realidad era de Baleares, pero fue director de parques y jardines en Barcelona y se encargó de muchísimas cuestiones allá, y llegó aquí tras el exilio voluntario que hace tras la Guerra Civil Española. Y se encarga de dar muchísimas ideas para la construcción de la trasera del Hotel Santa Catalina y también con la rehabilitación de la subida de las ramas. A mí, de todas maneras, de Rubió, que he hablado muchas veces de él, le he dedicado mi tesis, yo no voy a hablar muchísimo hoy de Rubió, pero sí que tenía muchas ganas de traer, puesto que me voy a centrar mucho en temas de animales y de formas, y quería traer esta inclusión que hace en la trasera del Hotel Santa Catalina, entonces ya parte de Dorama, toda una colección de zoológica de animales. Es una idea muy ilustrada. Rubió-Tudurí realmente no es un modernista, digamos que es un noucentista, es una persona más vinculada al mundo clásico, llega incluso a defender el jardín latino también como posibilidad, es discípulo de Forestier, el único discípulo que tuvo Forestier, y fue muy curioso este momento del zoológico en Las Palmas, con una colección de muchísimas especies animales, a la vez que muchísimas especies botánicas, cómo las colecciones se convierten en una manera de traer el mundo donde la gente no puede, cuando la gente no puede visitar el mundo, se trae el mundo, sean de árboles, sean de animales, etc., para poder tener la posibilidad de disfrutar de él. Hace esta gruta, hace también la trasera, los jardines de Dorama, con todo el mito de la concepción mitológica de las grutas y del agua, el nacimiento del agua, el nacimiento de Venus. Habría muchísimo que hablar sobre esto. Y también hace esta pequeña fuente que está en la plaza, bueno, no es una plaza, está en la calle Pío XII, que yendo estos días a buscarla para hacer una foto me encontré con la traza, está desaparecida. Probablemente se ubicará al lado pues estos son las obras de la Metro Guagua, aparecerá por algún sitio, pero yo espero que eso suceda. Estos son un poco los cataclismos que suceden aquí, y es a donde yo quería ir, como el zoológico desaparece, lógicamente, ya no es una manera de tener animales en la ciudad, pero este tipo
de patrimonio no debería desaparecer. Para mí el Parque de Dorama, desde la concesión de UNESCO, desde su cartel de Gran Canaria, es una realmente, a pesar de toda la historia que tiene fragmentada y de, digamos, de distintas capas que se van pasando sobre él, es una imagen muy potente de lo que hizo Néstor por la ciudad. Él lanza una imagen que la reconstruye luego su hermano y que prevalece en la ciudad de Las Palmas. Vemos todavía como esas laderas están verdes, el resto de las laderas no. Vemos como también de alguna manera ese eje transversal que atraviesa la ciudad se mantiene. Otras cosas en detalle no. También quería traer otro espacio, que es el de la plazuela. El de la plazuela yo creo que es uno de los espacios que más se han modificado en Las Palmas. Tenemos una concepción fija de él, pero sin embargo si lo estudiamos minuciosamente nos vamos dando cuenta a qué velocidad ha ido cambiando este lugar y cómo se ha ido transformando rápidamente de una cosa a otra. He podido hacer, gracias a la Dora de Rosario, a Emma de Mérito, a mucha gente que me ha ayudado, también a Enrique Espino, la hija, que me ha ayudado muchísimo, una reconstrucción de este lugar y de cómo ha dado vueltas y ha sido transformado con muchísima intensidad. Este precioso dibujo es de Enrique Espínola, padre de González, Enrique Espínola González, que lo hace en su día para mostrar los inicios de la plazuela, que era prácticamente la continuidad de un paseo que había movido en Vito Lentini, justo en esta zona, en unión del espacio del gabinete que ayer nos hablaba Mauro González. Y bueno, era realmente una plazuela sin ningún tipo de equipamiento, se había construido un muro, por así decir, sobre el minigual. La plazuela es un lugar que ha evolucionado tantísimo, ha cambiado tantas veces que a veces yo prefiero llamarle la plazuela porque ha tenido 20.000 nombres. Ha sido llamada varias veces Plaza de las Ranas, Plaza de los Patos, Ambrosio Hurtado Mendoza, Plaza de Canaleja. Aquí tienen el relato completo de los nombres que encontraban sobre este sitio. El primer proyecto que se hace sobre este sitio lo hace Laureano Arroyo, antes de final del siglo XIX. Realmente es ponerle mobiliario, porque no incluye nada más que, pero hay algo muy importante, ¿no? Es la llegada de la iluminación y por lo tanto de las farolas a la ciudad, y también la llegada, en este caso, un tiempo de música, de cómo sacar la música del teatro y hacerla popular, llevarlo a la gente, ¿no? Ya tiene esta idea que también tenía Forestier de cómo, o Onstad, de cómo llevar al jardín, al parque urbano, llevar aquellos elementos que pertenecen o que están encerrados en otros sitios. Este espacio no se llevaba nunca a construir de esta manera, pero sí que es curioso observarlo. Es el propio Laureano Arroyo en el año 1908 y para el entonces alcalde Ambrosio Hurtado de Mendoza hace el ajardinamiento, hace una propuesta de proyecto para este sitio que se llega a construir. Es muy curioso la manera de hacerlo, porque propone un estanque en donde incluye aves exóticas, patos, peces de colores. Es una plaza en donde también hace una pajarera, es una plaza en donde también pone higrómetros, pone todo tipo de elementos técnicos, termómetros, que había en aquel momento para hacer como una especie de dispositivo de la ciencia y a la vez del mundo. Tiene una idea ilustrada de concesión del espacio. Y también hay 3 kioscos, ¿no? el de la primavera, que es la bohemia y la música, que los trabaja conjuntamente con Fernando Navarro. Es una plazuela, yo cuando veo imágenes de este sitio la veo encantadora, la veo con una jardinería cuidada, introduce los ficus macrophylla por primera vez, se introducen las palmeras, hay mirtos, hay crotos, se pueden ver muchas especies ya exóticas, y el gran estante donde estaban las aves. Sobre este espacio, Fernando Navarro, a veces se confunde si este espacio es de Fernando Navarro o de Laureano, y realmente lo que hace Fernando Navarro es trabajar la ampliación
del espacio de Laurena Arroyo. Y hace una ampliación sobre el barranco con un volado en donde incluye pues, ya una zona de pavimentos, de jardineras, etcétera, que están en la estela de la necesidad de introducir un material colorista, un material novedoso que era en aquel momento, la reivindicación incluso de una manera de hacer que les comenté antes que ya Forestier estaba en aquel momento reivindicando, la de los azulejos, la de los colores, la de los kioscos, etc. El propio Fernando Navarro, cuando muere Ambrosio Hurtado Mendoza, que muere en el año 1922, se plantea, hay digamos que la sociedad canaria quiere hacerle un homenaje y se encarga una escultura a un escultor italiano, como muchas otras esculturas que tenemos en Las Palmas, que en esos años se encargan todas a Carrara, y Carrara las distribuye por distintos talleres de escultores, y en este caso se llama Alfredo Neri. Todos hemos leído muchas veces Neri, porque está firmado, pero lo traté de buscar el personaje y se llama Alfredo Neri. Y la ubica en medio de dos estanques, que la vemos aquí, y vemos la traza del proyecto de Laurena Arroyo. A veces se confunden, pero lo que está haciendo realmente Fernando Navarro, y además ya había muerto también Laurena Arroyo, es un nuevo proyecto sobre este lugar, un nuevo proyecto con dos estanques y con la ubicación de este monumento a Ambrosio Hurtado de Mendoza. Estas son imágenes de cómo queda la plaza en ese momento, completamente distinta, en donde plantearon estanques con cerámica colorista y con unos surtidores en forma de rana, que ahí los tenemos hoy en día parecidos, no son exactamente los mismos, y con la ubicación del monumento a Ambrosio Hurtado de Mendoza en el centro. Aquí vemos el proyecto de Alfredo Neri, es algo distinto a su manera la construcción posterior, sobre todo en la cara de Ambrosio que lo vuelve. Ambrosio Hurtado de Mendoza era sobrino de Fernando, y de hecho se parece mucho cuando vemos las imágenes de esta escultura. Y también vemos como hay una mujer que está delante, y tras la restauración que se hizo en el 2020, hay un historiador que comenta la historia de esta mujer que yo no tenía ni idea, que se llama Loreto Martín Castillo, y que era la amante de Ambrosio Hurtado de Mendoza. Es lo que tenemos aquí. Y también me busqué si realmente la figura de esta mujer era Loreto, y al final me encontré que hay hasta por eBay se subastan figuras de Alfredo Neri, un escultor además que tiene también una obra interesante en Colonia, figuras que son muy parecidas a la figura femenina que tenemos en esa escultura. Probablemente es una manera de hacer del escultor, no creo porque además las esculturas se tenían a Las Palmas y digamos los escultores no conocían a las personas. Ya en los años 50 se produce otro cataclismo sobre este espacio. Estuvo aquí como arquitecto municipal Joan Margarit, padre de Joan Margarit, también arquitecto que fue catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, poeta que también ganó el premio Cervantes, y estuvo durante 10 años nada más. Y en 10 años hizo cosas interesantes como el mercado del puerto y no sé si atavista, y hizo una modificación sustancial sobre la plazuela, que en aquel momento ya se iniciaba, digamos, las ideas de hacer la autovía hacia Tafira, y también empezaba a decaer. En este lugar estaba el Hotel Monopol, y plantea un cambio radical del estanque de las ranas y ubica un nuevo estanque en esta posición. Él levanta el monumento a Ambrosio Hurtado de Mendoza, le pone jardinería y un reloj aquí. Modifica también el suelo y pone una rosa de los vientos en el centro, y en este estanque introduce de nuevo patos. Desaparecen las ranas, pero ahora aparecen patos, pero patos de verdad.
También entre la obra de Joan Margarit está precisamente este monumento que hay en la plazoleta Tomás Morales, dedicado a Tomás Morales. Y lo hace sobre un tencadís que quiere simular una lira, y en una pared que parece una onda, realmente una onda atlántica, como si fuera agua petrificada, donde está el monumento de Tomás Morales justo delante, y con unos chorros que salen. Para los más antiguos, cuando vamos, digamos, al instituto, les recuerdo, los que tenemos ya una cierta edad, que también había unos bancos con unos cisnes, no sé si lo recuerdan, que estaban cogidos con unos cisnes, y era como muy curioso que ya han desaparecido completamente. En el año 86 tiene lugar un proyecto que me costó muchísimo encontrar, que es el de Sergio Pérez Parrilla. Aquí se ha nombrado a Sergio Pérez Parrilla en estos días, y yo también quería traerlo, y también quería saber exactamente, porque si uno no investiga al final la historia se te olvida, y si las cosas desaparecen, pues al final la historia también se emborrona. Y quise buscarlo, y gracias a Ana Lola, que encontró el proyecto de Sergio Pérez Parrilla, pude ver que realmente él hace una modificación no sustancial, o sea, probablemente lo hace con muy poco dinero, y transforma de nuevo el estanque lo convierte, elimina los patos y aparece una rana de nuevo, y el monumento de Ambrosio Hurtado Mendoza lo rodea de agua. Y yo creo que lo que quiere hacer es un homenaje al momento de Fernando Navarro, al momento de las plazas de los estanques con las manos, pero de una manera esencial. Sergio Pérez Parrilla es un arquitecto, evidentemente, que hizo su tesis sobre el racionalismo, es un arquitecto que entiende perfectamente, digamos, la no necesidad de ornamento para expresar un espacio de manera esencial, y hace un espacio muy limpio que no llega a lo emocional de la gente. Realmente fue bastante polémico en la sociedad, y bueno, aquí les enseño la pérgola, que quería un poco recordar aquellas pérgolas que había sobre el Guiniguada en aquel momento, los árboles que incluye. Gana también un poco de terreno. Ya en ese momento tengo que decir que ya se había hecho la autovía de Tafira, la plazuela había quedado completamente cercada por tráfico rodado, incluye de nuevo maceteros y unos balaustres elegantes, poniendo un filtro con la carretera, y bueno, y hace algunas luminarias con otra estética completamente distinta. Aquí tenemos una imagen, para los que nos habíamos olvidado, una imagen de este lugar, cómo había quedado. Introduce también un solo andamero blanco y negro, de escaque bastante grande, y al fondo se mantiene la escultura de Ambrosio. También me costó muchísimo encontrar la rana y la autoría de la rana, porque en la memoria de Sergio Pérez Parrilla habla de otro escultor, pero al final encontré al autor, que podía hablar con él, es Eugenio Correa Rijo, y hace esta rana que fue en su día, también nunca fue terminado. Este espacio, hay que decir que los años que estuvo no se terminó, por lo tanto nunca se pudo ver el efecto final de este espacio. Se quedaron los tubos sin conectar. A mí me parece una figura muy modernista, al contrario de lo que es casi un gesto, una especie además en mármol de Carrara, una rana como a punto de saltar, ¿no? Que está en tensión, y bueno, hoy yo creo que se debería recuperar y se debería poner en algún sitio, porque es una figura realmente curiosa. Ya tras la polémica de este espacio, y bueno, se decide, porque aquí no pasan estas cosas, es cataclísmico todo esto, cómo desaparece completamente una imagen y aparece de una u otra. Y Enrique Espínola, en ese momento, que era arquitecto municipal, hizo una grandísima investigación sobre este sitio, que a mí me ha ayudado muchísimo para poder hacer este recorrido, y hace un espacio también esencial, pero con la presión que se estaba pidiendo en aquel momento de restaurar el estanque de las ranas, restaurar la plaza de Fernando Navarro, y plantea un paso de peatones en la autovía, porque ya es un lugar bastante, digamos, hostil. Pone de nuevo el estanque en el centro, los
los árboles hay que decir que se han mantenido casi siempre, este paseo de árboles. También había otro problema que estaba unido a las distintas maneras en que ha sido concebido este espacio, y es la necesidad de pensar un espacio si es para estancia o si es para paso. Y a veces es el paso lo que ilumina sobre la estancia. En este momento sucede. Realmente Enrique Spinel es un trabajo importante de búsqueda de información sobre las antiguas ranas, que son exactamente estas, la de la Casa González, una casa sevillana, que era la que había hecho las ranas de los tiempos de Fernando Navarro. Hoy esta es la imagen final. Al final la cerámica es neutra, la construye con una cerámica neutra, y tiene dos ranas que son obras de Juan Correa, ¿no? Un personaje que ha ido haciendo obras en el espacio público cada vez más interesantes. Y curiosamente estas ranas que están diseñadas por Juan Correa se funden, porque son de bronce, no son de cerámica, se funden en el taller de Eugenio Correa Rico, el que había hecho la rana anterior. Con lo cual hay como una especie de entendimiento muy curioso. Yo con esto le quiero contar la historia de las ranas, porque a mí tanto volver de las ranas a los patos, de las patos a las ranas, al final me quedé pensando también en Versalles, en el estanque de Latona, que es un estanque dedicado a la mitología de Latona, que era la amante de Júpiter y que tiene dos hijos. Uno de ellos será el mito del Sol. Y el rey Sol, que es Luis XIV, pues, la recupera. Latona se supone que fue, como mito, tuvo que huir, y en un momento determinado, con dos niños muy pequeñitos, va a buscar agua y los campesinos no le dejan beber agua. Esto está recogido en el libro de la Metamorfosis. Y entonces ella le lanza una maldición y los convierte a los campesinos en ranas. A mí esta obra de los hermanos Marcí me parece increíble, ¿no? Esta transformación de los campesinos, cómo se van convirtiendo en ranas, o como dicen los agricultores, en sapos cancioneros, porque sueltan agua por la boca. Y veo como esta idea, ¿no?, que tuvo un efecto fuertísimo durante en los jardines de Versalles cuando se construyen, son recuperados por Forestier, que es también lo que les quería contar, cómo nos lleva al Parque de María Luisa. En el Parque de María Luisa está esta fuente de las ranas. Son 8 ranas que están ubicadas estratégicamente alrededor de un estanque circular con una jardinería en uno de los paseos. Está tal cual hoy en día. Tiene en el centro una tortuga y un pato sobre que tiene también una representación del tiempo, etc. Está hecha con cerámica sevillana, está casi todo el Parque de María Luisa de Forestier está construido mucho inspirado en la tradición de las cerámicas locales. En este caso se llama la fábrica de Montalbán, y es curioso porque esta misma fuente de la rana es idéntica a la misma en la Plaza de los Patos de Santa Cruz de Tenerife. Es exactamente la misma, o sea, la compran la cerámica de Montalbán y la ubican en ese espacio, y también es idéntica a una que está en México, en el DF, en el bosque de Chapultepec, que también se la compraron a cerámica Montalbán. Esta es una historia muy curiosa, esto de ver cómo las ranas al final te mantienen este trasiego, ¿no?, toda esta historia cómo va pasando de un sitio para otro. Y lo quería traer simplemente porque a veces nos quedamos con las cosas yo creo que es interesante profundizar en ellas y ver de dónde salen, por qué están y qué sentido tienen. El último, yo no sé si me estoy pasando. Si voy bien. El último espacio que quería contar, y espero hacerlo también de prisa, y también es un espacio de cataclismo, es el Parque de San Telmo. Es un espacio que ha sido trabajado a partir de un sedimento, de una manera de construir, de los espacios más antiguos que hay en Las Palmas, realmente ajardinado. Tiene muchísimo que ver este espacio, cómo se construye. Para mí es el emblema más grande que hay en Las Palmas, junto con toda la vida trienal, lo que es la presencia del modernismo en la ciudad de Las Palmas. Tiene que ver con la burguesía, de la que se hablaba anteriormente, con la burguesía comercial, tiene que ver con los puertos francos, con la construcción del puerto de la Luz, tiene que ver con todo eso, cómo se reúne en un determinado momento y se empieza a transformar un espacio a costa de la ganancia del suelo animal. En el origen era un lugar donde estaba la ermita de San Telmo y también la ermita de San Sebastián. La ermita de San Telmo es el lugar que acogía la cofradía de mareantes y el santo, digamos, que velaba por los mareantes, y la de San Sebastián
la de protección frente a epidemias, ¿no? Les recuerdo que aquí ha habido, ahora hemos pasado el COVID, estamos en ello, pero también en Las Palmas ha habido momentos de color morbo y de necesidad de replantearse la vegetación de la ciudad, la porosidad de la ciudad, la introducción de plazas. Y esta Alameda Vieja, que era como se llamaba, Alameda Antigua, se construye en aquellos días desde el tiempo de Vicente Cano, cuando se destruye la ermita de San Sebastián. Y aparece una pequeña alameda. Una alameda siempre es un espacio exterior a la ciudad. Aquí estamos al lado de la portada de la ciudad, que normalmente es el paseo en el río, bajo los álamos, pero esa palabra alameda viene de ahí. Y cómo con la transformación de la ciudad de Las Palmas, la transformación del puerto, su ida hacia el puerto de la Luz, vemos cómo este espacio, vamos a ver cómo este espacio va ganando suelo mar y va incluso al final perdiendo su vinculación con él. Las primeras imágenes que hay de este espacio con ya una ganancia importante para tener de referencia de que sería ahora la ermita de San Telmo, estamos viendo al revés. Esto sería la calle de Triana y esto un muro que se hace al mar. Ya podemos ver en esta imagen cómo se va haciendo un muro y se va construyendo este espacio y se va, digamos, buscando la ambición ciudadana de tener un parque en la ciudad, un parque dentro de lo que es el casco urbano de Las Palmas, que en aquel momento era un casco muy estrecho, un casco que necesitaba de la ampliación de este tipo de ideas. Realmente el que hace el proyecto que se ejecuta es este de Fernando Navarro, en el año 1914, como hace un parque, ya podemos ver, de naturaleza paisajística, muy fragmentado, con pequeñas islas de vegetación, o parterres de vegetación, y que introduce en su centro además un kiosco de la música, que era algo también, podría haber sido, no llega a hacerse el primer kiosco, el segundo kiosco de la música que se hace. Y aparecen también los kioscos ya dedicados, digamos, a como pequeños dispositivos de comercio también. Aquí se ha hablado de la Torre Eiffel y que supuso la exposición universal en París en aquellos años. La Torre Eiffel, cuando se hace la exposición en ese lugar, realmente uno de los elementos que aparecen son los kioscos relacionados con lugares para el refrigerio, para los refrescos, para el café. Hasta ese momento los kioscos en jardinería, o antes de esos años, estaban ubicados en el interior de jardines, pero eran pequeños templetes, eran bebederes, eran folillas, eran potajes, eran otro tipo de cosas. Pero en el momento que digamos, se relacionan con lo urbano, se relacionan con el comercio, aparecen con la misma estética muchas veces que los kioscos de la tradición histórica de los jardines, pero con una funcionalidad completamente distinta. El primer kiosco que aparece en este espacio es también de Fernando Navarro, que aparece donde hoy está el kiosco modernista, y es como un torreón almenado que tiene unas ventanas góticas bastante indefinibles, pertenecería en mi caso yo diría eclecticismo para poder decir cuál es el estilo, pero desde luego que enlaza con la tradición histórica de kioscos en el interior de jardines, siempre digamos con una cierta alegría formal. El otro kiosco que aparece al otro lado, ya justo al lado de la ermita de San Telmo, es de Laureano Arroyo, y es un kiosco también que aparece la cúpula bulbosa, tal como la del hotel, veíamos el Hotel Santa Catalina, y con ventanas también tipo gótico. Desgraciadamente, este kiosco está realizado con madera, se hizo con madera, acabó en la Plaza de la Feria, lo vi muchísimos años después, y desapareció evidentemente porque está construido con materiales muy buenos. En el año 23 aparece el kiosco modernista, el que tenemos en el cartel. Es el momento en que Massanet, que era el yerno de Fernando Navarro, hace este homenaje. Yo lo veo como un homenaje a la arquitectura de kioscos en los jardines. Es de planta octogonal, con muchos otros kioscos, digamos, y templos históricos, pero lo recubre completamente de una cerámica de Manises, una cerámica espectacular. No sé si fue Víctor Rodríguez Gado que llamó a este kiosco una caracola marina, por su aspecto al principio casi extravagante,
ornamento, de cerámica, lo hace para un concesionario. En aquel momento los concesionarios podían proponer construir en la ciudad un kiosco y ejecutarlo, y al cabo de un tiempo lo pasaban a la ciudad. Este es un poco el caso de este kiosco, que era para Pablo Castellano, que sus iniciales están en el kiosco en uno de los laterales. También tenía la posibilidad de hacerlo con otros materiales que no fuera madera. Da la posibilidad de hacer grandes panes de cristal o que sean muy esbeltos. Esto está hecho realmente con ladrillo, aunque tiene hierro dulce ya en los pilaretes. Los grandes ventanales está hecho con emplomados de los hermanos Momellán, que entonces eran conocidos, bueno, y siguen estando, porque los he buscado, realmente han hecho muchos emplomados históricos, muchos emplomados muy conocidos, como puede ser el Hotel Pala en Madrid o muchas otras para iglesias, y bueno, que tenemos aquí una pequeña representación de ese trabajo, ¿no?, de esa empresa. También el kiosco de la música de Manzanés se construye en ese momento. Estamos hablando ya del 27, aquí siempre se hablaba de modernismo tardío. Hay que darse cuenta que simultáneamente que se está construyendo esto, empiezan a haber, digamos, arquitectura racionalista en Ciudad Jardín, hecha por Miguel Martín, son simultáneas, ¿no? Todo esto sucede de una manera simultánea. Esto es un kiosco también curioso, con una imagen potente, con una cubierta de faldones y con estos volados en semicírculo muy llamativos y curiosos. El problema de este kiosco posteriormente es que estaba construido enteramente de madera. Este kiosco no estaba hecho ni con cemento, ni con ladrillo, ni con nada. Y por último, en el lado de la ermita se quita el kiosco de Laurent Arroyo y aparece este de Enrique Laforet para venta de flores. Posteriormente se hizo para venta de prensa. Se llama a veces el kiosco de las flores, el kiosco de la prensa, bueno, por todo, digamos, su funcionalidad. A fondo se ve el kiosco también de la música. Es un kiosco también de estilo difícilmente clasificable, yo diría, se han dicho, alambrista, también con almena y con una cúpula de cerámica de color rojo oscuro. El parque en ese momento, si ustedes lo ven aquí, el parque tiene esta forma, pero poco a poco va ganando terrenos al mar y había llegado a esta forma. Se puede ver además el estilo distinto de jardinería, aquí muy fragmentado, de parterres muy pequeños, aquí cada vez mayores, y en este caso la incipiente construcción de una iglesia que posteriormente no se hace. La parcela de la iglesia de la antigua ermita, principalmente de San Sebastián, estaba vinculada a la propiedad de este lugar. Y ya vemos cómo se empieza a construir el primer dique para ir ganando suelo al mar en este punto. Hay imágenes, esta está sacada de la tesis doctoral de Vicente Millán, en el que ya se ve qué va a pasar con este espacio y cómo se va, yo para mí uno de los traumatismos más grandes de este espacio es especialmente su pérdida de relación con el mar. Era un lugar donde la gente venía a pasear y se relacionaba con el mar. Se iba ganando suelo al mar y seguía siendo un paseo vinculado al mar, vinculado a los astilleros, vinculado a la construcción de naves. Y de repente, o en pocos años, en los años 60, con la construcción de la ciudad del mar, y ya vemos cómo quedó el parque de San Telmo, quedó como un parque interior de la ciudad. Ya perdió completamente su vinculación con el mar y aunque sigue contando su historia a través de, en esta foto de Lascano del año 66, vemos como es un parque que realmente el sentido que tenía de estar al lado de la portada, de estar al lado del antiguo puerto de Las Palmas, de estar al lado de la mar, se pierde completamente en esos años. Aquí vemos cómo se simultaneaba la construcción en este caso del Hotel Parque, de Miguel Martín, con todavía la antigua estructura del Parque de San Telmo, que es reformada por Enrique Espínola con buen criterio, ya dándole un estilo único, englobando isletas de jardinería y haciendo ya un único parque, aún quedaba la parte esta de los niños que quedaba todavía realmente sin integrar. El arbolado, mucho de este arbolado y las antiguas palmeras que se habían plantado en el frente de este parque se mantuvieron durante muchos años
Y en esos años, en el año 86, nos encargaron la reforma del Parque de San Pedro. En este caso venía obligada porque se incrustaba aquí el paso desde el hoyo, la estación de guagua que había aquí, en el interior del parque. Nosotros realmente lo que hicimos en este trazado, este es el estado en el que nos encontramos, el arbolado, lo levantamos completamente, hicimos saber todo, las especies que habían ahí, y el estado en que nosotros íbamos a llevarlo a partir de, sobre todo, darle sentido a lo que era la construcción de los distintos kioscos que estaban aquí dentro, que habían ido cayendo en la estructura del parque, pero que no había significado una modificación en la estructura del parque, a pesar de la importancia que tenían esas edificaciones. Aquí vemos los 3 kioscos que se mantenían en aquel momento, y esta es la imagen actual, por así decir, que nosotros nos encontramos con la fila de palmeras de primer plano en fachada, el kiosco modernista, y bueno, aquí vemos la calle de Triana, la prolongación de la calle de Triana. Le dedicamos un espacio desde la trama del parque a cada uno de los kioscos. Hicimos digamos que abrimos el espacio en círculo sobre el kiosco modernista, se necesitaba esa ideación, un espacio para él solo, ¿no? Para ser contemplado desde todo punto de vista, y también se integró lo que era el kiosco de la Foret de la prensa a la zona de la ermita de San Pedro. Aquí vemos cómo estaba la vegetación en aquel momento, los fincos con perfil que hay aquí, las palmeras, que muchos de ellos han ido desapareciendo, ¿no? Y podido verlo, esto fue hace 30 años casi, han pasado todos estos años sobre este espacio. El kiosco modernista estaba, hay que decirlo, en un estado lamentable en aquel momento. Cuando llegamos, había realmente tiene 3 plantas, tiene un sótano, la planta baja, por así decirlo, la planta de la cúpula, que en aquel momento se utilizaba o se llegó a utilizar como cocina. Y había habido un incendio y se había reventado la cúpula, habían habido infiltraciones de agua, habían reventado, aquí lo vemos, y desaparecido parte de los pilaretes cerámicos. Hubo que hacer un trabajo y estuvimos casi 2 años trabajando en la recomposición de este kiosco que dirigió Vicente Mirallar. Y yo estuve casi que de fotógrafa, éramos arquitectos muy jóvenes haciendo un trabajo que fue para nosotros un verdadero orgullo poderlo hacer y podernos emplear. Se hicieron la cerámica, se redibujaron muchas de las columnas de la cerámica modernista con unos grandes expertos que eran la cerámica Jimeno Ríos, que entonces hacía también trabajos para la Casa Real, para muchos sitios. Hoy ha desaparecido desgraciadamente, pero se hicieron los moldes y se volvió a darle sentido a todo esto. Se tuvo que rehacer el interior prácticamente porque había desaparecido casi todo hasta el suelo. Y la recomposición de las vidrieras de Momillán, que dentro de lo que era este espacio realmente era lo que mejor se conservaba, mucho mejor que la cerámica. Simplemente habían desaparecido a veces parte de las letras, o habían desaparecido parte de los cristales porque habían pasado tubos que habían roto los cristales, que siempre era más fácil. Mantiene una estética muy semejante a la estética que en su día hablaba Trinidad Simón, que ya también se comentó, sobre la estética modernista que se hizo en la estación del norte en Valencia. Una estética que llevaba las frutas, lo local, al espacio de la exposición. Ayer hablaba Daniel Montes de Oca de estas guirnaldas frutales que están en el Teatro Pérez Galdós de Néstor Martín. Y yo pensé, bueno, las guirnaldas frutales también las había colgado años antes Rafael Massanet en el kiosco modernista, con una temática de plátanos, de piñas y de los frutos locales de la agricultura local. Es curioso cómo coinciden todas estas ideas, cómo las ideas son como caminos que se trasladan a través de la persona y se concretan y encuentras como las enormes coincidencias y la manera de pensar, la manera de expresar. El kiosco modernista estaba planteando también, una exposición de lo local y de su agricultura. El kiosco de la Foret estaba también en un estado muy lamentable, lo pueden ver aquí. Había habido
desde que se habían, digamos, inaugurado, yo creo que nunca se habían restaurado, y estuvimos aquí durante todo este tiempo en su restauración. Hoy tiene ya otros colores, le han puesto no sé qué colores, completamente cambiados. Y el kiosco de la música, desgraciadamente, no sé si los mayores, los que somos mayores nos acordamos del estado en que estaba. Realmente no era recuperable, estaba completamente perdido. Aquí todavía vemos en esta foto, ya nosotros habíamos hecho todo el nuevo trazado del parque, cómo estaba todavía en explotación el kiosco, a pesar de que amenazaba ruina. Había desaparecido la cubierta que tenía, había sido sustituida por unos hierros y unas lonas que están aquí caídas, que se habían caído totalmente en jirones sobre el espacio, y las columnas que sostenían este espacio estaban incluso desplazadas fuera del sitio y amenazadas con caer. Este es el estado interior en el que se encontraba. El día que el ayuntamiento decidió demolerlo, el día que se demolió, tuvimos que llamar primero a desinfección, había que desinfectar, estaba lleno de toda clase de cosas. Se hicieron muchas propuestas, esta es una propuesta de Enrique Espínola, de un kiosco exento para poner en el centro. Nosotros hicimos un primer kiosco exento también con cristales, buscando la estética modernista por conectar de una manera esencial con aquella estética, o otras alternativas, una exenta y una adosada al banco, digamos, al trazado curvo que habíamos introducido en el Parque de San Pedro. Se decidió construir esto, esa de ahí. La verdad es que para nosotros era la que mejor representaba la conexión del Parque de San Pedro con el mar, y un homenaje a los carpinteros de Rivera, y un homenaje a los astilleros que estaban ahí. Su idea de música también estaba en muchos de los elementos que están construyendo este espacio lleno de cables, lleno de, bueno, estaba aquí en la blanca, y estaba previsto también ponerle cristales de Murano. Este kiosco se medio construyó y fue muy polémico, y a veces hay que hacerle caso a la gente, y fue demolido completamente y desapareció. Yo agradezco muchísimo, nosotros agradecemos muchísimo el apoyo que tuvimos en aquel momento, porque fueron años de polémicas, el kiosco por aquí, el kiosco por allá, y tuvimos realmente muchos regalos, como este de Manolo Padorno, cuando publicó en el diario La Provincia esta imagen con una reivindicación de ese kiosco antes de que lo demolieran. Precioso cuadro que mantengo en mi despacho y que me hace atarme a la realidad. Esta es la última imagen. Lo último que pasó con este kiosco, también estuvimos de alguna manera o indirectamente involucrados. En el año 97 ganamos un concurso de mobiliario para la ciudad de Las Palmas, un concurso para hacer movies, para hacer paradas de guaguas, etcétera, que no les enseño, pero que lo ganamos, que tenemos que ir con una empresa, asociado con una empresa que era Juan Carlos de Co. Juan Carlos de Co y Jean-Charles de Co, que digamos que se ocupa de prácticamente todo el mobiliario urbano de toda la ciudad europea, nace en París y ahora mismo está haciendo mobiliario de todas partes. Vino con nosotros en aquel concurso y ganamos con él. Pero posteriormente el ayuntamiento llega a un acuerdo con Juan Carlos de Co, y que a cambio de la producción de mobiliario que tenía ya en producción, por ejemplo parisino, que se puso aquí kioscos parisinos con leones, esto está ya en el año 97, a cambio de eso reconstruyera el kiosco de Massana. Ahora sí, no de madera, de piedra, con pilares metálicos y con esa imagen. Claro, nosotros nos quedamos fuera inmediatamente del concurso y nos quedamos un poco asombrados de cómo es la historia, ¿no? Cómo se cierra esta historia. Yo, para terminar, lo único que quiero es dar las gracias a todos los que me han ayudado a construirlo. Pues han sido, últimamente, yo tendría que escribir todo esto y tengo muchas cosas escritas, pero me encanta ahora dedicarme a la investigación histórica y buscar y rebuscar sobre la historia de Las Palmas, la historia de los jardines y todo esto, y ha sido para mí realmente muy emocionante encontrar muchísimas cosas que creía olvidadas y perdidas, y que realmente, si me preguntaran si la cultura modernista está todavía en esta ciudad, tendría que contestar que a la fuerza de los hechos te lleva a ello, y que está
probablemente muy banalmente. Y con esto nada más. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Doña Flora, primero que nada, lo primero que me surge es decir, es usted muy valiente exponer su proyecto y tratándolo usted misma con la parte frustrada que puede ser ese kiosco, y que es un proyecto bonito y que es muy idóneo, que se debería reponer en algún sitio, puesto que fue frustrado en aquel tiempo. Y usted dijo algo, y le pregunto, como que se emborrona la mente cuando algo llega a fallar, cuando se quitan elementos de una ciudad. Dijo algo así parecido. Algo parecido. Se emborrona la historia realmente. Se emborrona la historia. La historia, porque se pierde el hilo de las cosas. Y por ejemplo, el momento de la plazuela de Sergio Pérez Parrilla, si uno googlea, incluso si busca Sergio Pérez Parrilla sin más, los animales, tenemos visita. Eso, si uno busca hoy en internet, que parece que está todo, busca Sergio Pérez Parrilla, no lo encuentra. Se pierde el hilo de la historia, porque todo realmente, a pesar de que la historia en estos lugares haya sido borrón y cuenta nueva y otra cosa, porque La Palma a veces es así, es lo que es la conclusión a la que me llevo. Lo triste es que no quede el hilo de esta historia en ningún sitio, ¿no? Y hay que contarlo. Claro. Entonces, en otro tiempo leí que se decía respecto de el haber borrado el barranco de Iniguada, que se perdió el paisaje donde se había el elemento natural barranco era el que estaba haciendo, igual que el Guadalquivir, a un lado la Fundación de Sevilla y al otro lado Triana la Expansión, ¿no? Igual que esa Sevilla que tan vinculada tenemos nosotros en su trazado y en los nombres, pues se borra el barranco y se pierde el paisaje de Faicán, y entonces se descalza la cultura y se pierden los referentes, con lo que pudiendo leer la novela, los niños de ahora no saben dónde está ese paisaje y dónde está un puente y otro puente y todo lo que allí acontecía. Entonces se afirmaba que cuando un elemento natural o un elemento constitutivo de nuestra geografía y del paisaje urbano se pierde, se descalza nuestra cultura, se descalza nuestra identidad, y yo oyéndola ahora se me evocaba todo ello y lo mucho que hay por hacer de devolverle ese barranco a la ciudad, como que ayer mismo se decía de declarar como PIC a el monumento de interés cultural, ¿no? A este kiosco, pero y el rescate de las muchas cosas, como el frustrado proyecto suyo que con Cristal de Murano debería tener la ciudad nuevamente en algún sitio. Entonces tenemos que reivindicarnos en la memoria, en el registro que tenemos de la memoria, para devolvérselo a los niños de hoy y que leyendo el Faicán puedan pasearse por el lugar, ¿no? Y que devolverle que si las poquitas veces que viene el barranco era nuestra gloria, decía Faicán, en cuanto venía el barranco, ¿verdad? Porque allí venía todo lo que arrastraban las aguas y alguna presa tenían ellos que chascar después, ¿no? Entonces es muy serio la exposición que ha hecho y de la necesidad que tenemos de recuperar tanto que hemos perdido para afianzar nuestra propia identidad.
y perdone que yo pise su discurso, pero cierro diciendo, ha sido usted muy valiente en su exposición, no eludiendo nada y exponiéndolo tan desafectadamente como lo ha hecho. Gracias. ¿Sí? Yo sí que creo que la memoria posiblemente, lo que tiene que pasar es que la memoria se mantenga. No creo que los proyectos puedan ser trasladados de aquí para allá. Sí que creo que todo es reinterpretar. Se puede volver a hacer, pero no lo mismo. O sea, yo no creo que tengamos que volver a hacer aquello que estaba allí. Creo que la vida nos llega y las cosas cada vez son distintas. Y lo que hay que hacer hoy es interpretar el hecho geográfico del Guinuada en ese sitio. No creo que sea su recuperación completa, al menos esa es mi opinión, la que tenga que suceder, pero sí, desde luego, lo primero que se debería hacer es parar los coches, evitar los coches, que no sea un aparcamiento y que sea otra vez el hecho geográfico que unió los dos, digamos, grandes barrios de Las Palmas, Reguete y Triana. A partir de ahí, yo creo que es idea de concurso, idea de muchas interpretaciones y idea de una Las Palmas futura. Mi visión no es hacia atrás de recuperación exactamente de las cosas, sino de recuperar la memoria, que es otra cosa diferente. ¿Qué es otra cosa diferente? Que la historia se quede, pero la vida nos lleva y siempre hay que volver a interpretar. Y esta es mi opinión. El barranco bien. Gracias.